Comenzamos o continuamos con las clases de todas las semanas para la gloria del Señor, con ánimo, con entusiasmo, con deseo de aprender, con deseo de que seamos llenos de la presencia del Señor, confiando que Él está en el asunto, que Él quiere levantar nuestro espíritu para que nosotros seamos cada día como Él. Y por eso es que estamos aquí en esta noche entregándonos en sus pies. Continuamos con la condición normal del espíritu que estuvimos hablando. Esta es la clase número 12. Hablamos de un espíritu contrito, hablamos de un espíritu quebrantado, hablamos de un espíritu que tiemble delante de su presencia, hablamos de un espíritu humilde. Estamos conociendo, ¿verdad? Wow. Hablamos de los pobres en espíritu, que fue la clase de la semana pasada. Y hoy continuamos con el estudio de un espíritu manso. Eso es lo que toca hoy. Vamos a ver qué dice la palabra sobre este espíritu manso, que debe ser ¿cómo se llama? El gol, la meta de nosotros, poder entender lo que dice la palabra sobre qué es tener un espíritu manso, para si todavía queda algo de rebeldía dentro de nosotros, pues sea quitado por el poder de la palabra, porque la palabra es la que nos limpia, la que nos levanta, la que nos edifica y nos ajusta a ella. Y comenzamos leyendo la palabra en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú seas tentado, que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí y no en otro, porque en sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Vayan leyendo y vayan meditando en la palabra. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hasta aquí. Ahí está dando una serie de características de qué es tener un espíritu manso. Especialmente cuando empieza en el capítulo 1, vosotros que sois espirituales. O sea, supuestamente cuando nosotros venimos a Cristo hay un proceso de renovación de nuestra mente, ¿verdad? Pero el propósito del Señor es que nosotros crezcamos y vivamos en el estado normal del espíritu, como lo hemos aprendido en todas estas clases que hemos llevado. Un espíritu humilde, un espíritu, como lo estuvimos estudiando la semana pasada, que fue el humilde, un espíritu constricto. Entonces, cuando nosotros practicamos ese tipo de función del espíritu dentro de nosotros, que fue dado, porque eso fue dado. Lo que pasa es que nosotros tenemos que empezar a escudriñar las riquezas de Dios, ¿verdad? Las riquezas inescrutables de Cristo.
porque todo eso fue dado cuando nosotros venimos al Señor, todo eso es dado por el Espíritu. Lo que a nosotros nos toca indagar, buscar como se busca un tesoro en una mina, empezar a quitar la tierra, la roca que nos pesa en nuestro espíritu, en nuestra alma, para que el espíritu pueda surgir. Y entonces, siendo nosotros espirituales, como dice aquí, restaurar a cualquiera con espíritu de mansedumbre. Eso empezando en el capítulo 1. Si nosotros no quitamos de nuestra alma, como así un minero empieza a buscar en una mina, quitando rocas, tierra, polvo, todo lo que hay en una mina para encontrar el tesoro, puede ser cobre, puede ser diamante, puede ser oro, todo eso son tesoros que están escondidos en mina, ¿verdad? Si lo mismo es para nosotros, si nosotros no empezamos a quitar de nuestra alma todo aquello que pueda hundir la presencia del Espíritu en nosotros, no podemos descubrir lo que es vivir normalmente en el Espíritu. Señor quiere que nosotros que tengamos un espíritu, que es lo que vamos a estudiar hoy, de mansedumbre. Primeramente, la primera pauta que puso aquí es para restaurar. El espíritu de mansedumbre es capaz de restaurar a aquel que necesita restauración. Un espíritu humilde, un espíritu manso, es capaz de restaurar a aquel que necesita ser restaurado. Así que es necesario, si nosotros somos hijos de Dios, tener este espíritu para poder restaurar a aquel que lo necesita. Porque tú no quisieras que si tú fallas, que venga uno y te dé un palo más duro en la cabeza, sino que venga con un espíritu manso y de humildad a restaurarle. Por eso es que dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿por qué? Porque cualquiera falla. Porque todavía estamos en este mundo, estamos camino a la perfección y supuestamente tenemos que vivir en perfección, pero no todo el tiempo vamos a vivir en perfección. Por eso es que Pablo está dando el consejo aquí en Gálatas. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Y cómo tú sabes que tú eres espiritual? ¿Alguien puede decirme? Ahí está el micrófono. ¿Cómo tú sabes que tú eres espiritual? ¿Alguien? ¿Cómo tú puedes descubrir que tú eres espiritual? Porque somos espirituales. Dígame, hermana. Cuando siempre tenemos esa necesidad de buscar de Dios, de buscar de su palabra, tenemos paciencia, esperamos en el Señor a que nos responda, porque nuestra naturaleza es impaciente, pero ya cuando el Espíritu empieza a obrar en nosotros, nos empieza a dar esa madurez. Entonces, ya puedes apagar el micrófono para que no haga feedback. Entonces, nosotros descubrimos cuando al enfrentar cualquier situación, ahí está, cuando venimos y una situación se nos pone por delante, ¿verdad? No reaccionamos de la manera almáticamente, sino esperamos que el Espíritu tome control de nuestra situación. Entonces ahí cuando nosotros vemos que ya estamos actuando espiritualmente. Entonces, el segundo mandato aquí para espíritu de mansedumbre es que sobrellevar los unos la carga de los otros. Porque que se cree algo siendo nada, se engaña a sí mismo. Así que no puede haber en ningún momento debe haber altivez ni orgullo en nuestra vida, porque eso es lo contrario a un espíritu manso. Los beneficios de la mansedumbre son muchos, pero quiero hablar algo que es opuesto
a la mansedumbre antes de hablar los beneficios de la mansedumbre, para que puedan hacer una comparación y ustedes puedan identificarse si hay algo aún que tiene que ser limpio por el Espíritu de Dios para poder entrar a vivir en una vida normal espiritualmente. Ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que nuestra vida sea normal espiritualmente. Teniendo una vida normal espiritualmente, nosotros podemos caminar en victoria. ¿Por qué? Porque ya la carne no va a tomar control, o sea, nuestros pensamientos, nuestros impulsos naturales que tenemos, no controlados por el Espíritu, no van a ser no van a ser la característica de nosotros, sino más bien vamos a ser personas espirituales. Y vayamos un momentico a 1 Samuel, capítulo 15. Vamos a ver unas cuantas cositas aquí para que podamos identificarnos. A veces nosotros ni sabemos que tenemos que empezar a despojarnos de ciertas cosas que a Dios no le agrada, porque es peligroso, hermano, muy peligroso. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo. Empecemos en el 22. Esto es, Saúl desobedece y es desechado. Wow. ¿A quién desobedeció Saúl? Al mandato de Dios a través del profeta Samuel. Y vamos a ver por qué desobedeció. Porque cualquiera puede desobedecer, pero no es desechado. Pero él fue desobediente y fue desechado también por Dios. Y vamos a verlo. Dice, y Samuel dijo en el 22, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención. Ahí está la clave. Prestar atención a la voz de Dios y prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, o sea, como pecado de hechicería, de idolatría, de brujería y de todas esas cosas, es la rebelión. Y como ídolo e idolatría es la obstinación. Por cuanto tú desechaste, le está diciendo el profeta Samuel a Saúl, la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Porque no escuchó. Dice, porque arriba dice, mejor que los sacrificios es prestar atención a lo que la palabra de Dios o a lo que el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos está hablando. La obstinación es comparada con la idolatría. Y la obstinación es lo contrario a la mansedumbre, ¿no es verdad? Pero a veces nosotros somos obstinados. El Señor quiere corregir este caminar en nosotros, porque la obstinación te lleva hasta perder la comunión con Dios. Por eso es que nosotros tenemos que ajustarnos a ser mansos y humildes como Jesús. La obstinación es comparada con la idolatría porque este gran pecado separa al hombre de Dios, ya que implica desviar la adoración y el amor que corresponde a Dios. Cuando dice que la obstinación se está haciendo una comparación con la idolatría, que es un pecado que te hace desviarte de la adoración y del amor que corresponde solamente a Dios. Esa es la idolatría. Idolatría. ¿Qué es idolatría? Todo lo que te desvía de la adoración y el amor a Dios. Eso es idolatría. Y lo está comparando con la obstinación. En la Biblia, la obstinación, a menudo traducida como terquedad, testarudez o dureza de corazón, se refiere a la negación de cambiar de actitud o pensamiento. Saúl no oyó.
ni prestó atención, por tanto no pudo rectificar. Porque cuando a lo mejor nosotros estamos siendo testarudos, estamos siendo a lo mejor obstinados y somos tercos en alguna situación, pero viene la palabra de Dios, tenemos la oportunidad de echar para atrás. Pero él no prestó atención a lo que Dios le estaba hablando. Por tanto, no hubo una negación de poder hacer un cambio en su pensamiento o un cambio de dirección. Entonces, esto rompe los principios de Dios, porque Dios siempre quiere que tú prestes atención a lo que Él te está hablando. Puede ser que tú estés caminando en terquedad, que tú te encapriches en algo y tú pienses, esta es la voluntad de Dios, pero de pronto llega un pensamiento dirigido por el Espíritu Santo y tú prestas atención a eso y tienes la oportunidad de salir de ese estado de terquedad, de ese estado de testarudez, o para no llegar a la dureza de corazón, porque ya si llegamos a la dureza de corazón, como Saúl llegó, fue desechado por Dios. Sí, pastor. Aleluya. Cuando vemos el pasaje de Saúl fue escogido, el pueblo quería rey y Dios escoge a Saúl como rey. La terquedad, el no prestar atención al Espíritu, al mandato de Dios por el profeta, le costó ser desechado. Esto mismo yo quiero compararlo hoy en día con muchos hombres que son llamados, hombres y mujeres, que son llamados por Dios. Y llega el momento en que la terquedad que llevan se separan del Señor sin darse cuenta. Y el Señor los desecha, así como a Saúl. Así como a Saúl. Y se le endurece el corazón y no pueden ver lo que todos los que están alrededor ven, porque se le nubla el entendimiento. Exactamente. La terquedad y la testarudez, que no es más que la obstinación, que es lo contrario a la ¿qué? A la mansedumbre, te lleva a veces a perder la relación con Dios, llegar a tu corazón duro. Entonces, ¿y qué cosa es terquedad, testadurez, dureza de corazón? Se refiere a la negación de cambiar tu pensamiento. Llega de pronto un aviso del Señor, porque el Señor nos avisa, hermano. Nos avisa a través de nuestro espíritu, del espíritu que mora en nosotros, nos avisa a través de la palabra, nos avisa a través de una predicación, nos avisa a través aún de la naturaleza, nos habla de cualquier cosa que tenemos en nuestro corazón, de testarudez, de obstinación. El Señor comienza a hablar, pero nosotros no queremos cambiar esa actitud de pensamiento. Y ahí es donde llegamos a perder. Especialmente llegamos a perder la relación con la voluntad y los principios de Dios. Llegamos a perder la relación con la voluntad de Dios y sus principios. La obstinación, la testarudez es una forma de resistencia espiritual. Tú resistes la voz del Espíritu porque estás tú obstinado, estás tú con la testarudez de que eso es lo que yo creo que está bien. Entonces hace una resistencia al Espíritu y a la verdad de la palabra de Dios. Y vas al fracaso, completamente. La obstinación es un enemigo oculto en el corazón. A veces tenemos obstinación en nuestro corazón y está oculto, no podemos descubrirlo. ¿Por qué? Primeramente porque no estamos atentos a la voz del Espíritu, no le damos oportunidad al Espíritu Santo que mora en nosotros a dirigirnos o a cambiar la dirección de nuestra vida. Entonces, es un enemigo que está oculto en el corazón. Voy a dar algunas evidencias de alguien obstinado. Si alguien está obstinado en esta noche o
alguien que está oyendo por los medios sociales, aquí hay una advertencia y te puedes identificar si en algún momento tú, a través de estos puntos que voy a dar ahora, tú vives una vida con testarudez. Pues quiero decirte que el Señor te está dando una oportunidad hoy. Si estás oyendo hoy su voz, no resistas la voz del Espíritu, porque el Señor lo que quiere es restaurar nuestras vidas y no que nosotros nos perdamos de la voluntad de Dios y de su verdad. Así que ahora voy a dar algunas evidencias de alguien que se mantiene en obstinación o testarudez. Primero, hay una evidencia muy obvia. Su primera reacción es siempre defenderse. Ese es el primer punto. No es capaz de aceptar lo que está oyendo y recapacitar y poder dejar que el Espíritu cambie tus pensamientos. Lo primero que hace es defenderte. Te defiendes. Ahí estás ya en una actitud de testarudez. Tiende a molestarte cuando se le lleva la contraria. Ahí hay testarudez. Tercer punto, discute apasionadamente y defiende su punto, aunque sea algo de menor valor. Yo sí sé lo que estoy haciendo, yo tengo la razón. No es capaz de recibir la reprensión, no es capaz de recibir otro punto de vista o decir, no entiendo, déjame pausarme, déjame meditarlo, déjame orar para que Dios me revele. Fíjate cuántos puntos. Cuarto punto, no es fácil convencerle de una idea diferente a la suya. Ahí hay testarudez. No permitas que esto suceda en tu vida. Si alguno de estos puntos, y el último punto, lo voy a decir ahora, está controlando tu personalidad, controlando tu alma, recapacita hoy. Oye la voz del Señor. Dice, otro punto, otra característica, una vez que fija un rumbo, no lo cambia o le cuesta mucho cambiarlo, porque piensa que él va bien, que yo estoy bien. Sexto punto, se frustra cuando sus planes son cambiados. De pronto tú quieres ir para el norte y el Señor te dice para el sur, o tú quieres ir para el este y el Señor te dice para el norte. No eres capaz de recibir la orientación y entonces te frustras porque tus planes fueron cambiados. Ahí hay características de una persona que no es mansa y que es testaruda. Y el séptimo punto es, no distingue entre un ataque personal y una diferente opinión. Piensa que es un ataque personal y no es capaz de reconocer que no es un ataque personal, que es una diferente opinión en la cual debe recapacitar y salir victorioso de poder haber recapacitado y cambiar su método y cambiar su manera de ver las cosas en un punto de vista de testarudez. Hay que diferenciar, aquí hay algo, entre estos puntos y algo que voy a hablar ahora, porque a veces el Señor te está dirigiendo y no es testarudez, sino es una dirección espiritual. Hay que diferenciar, sin embargo, entre ser firmes en aquello que amerita firmeza y no ser obstinados, sino, por ejemplo, a veces tú recibes un pensamiento del Señor, una dirección del Señor, y el enemigo quiere venir a cambiarte la dirección. Y entonces tú empiezas a decir, bueno, ¿será que es el enemigo o será que yo estoy bien por donde voy? Es una línea muy fina, muy finita, que nosotros tenemos que estar apercibidos a la voz de Dios. ¿Qué tú debes hacer? ¿Qué debemos hacer cuando esto sucede? A ver, ¿alguien me puede decir? Estar quieto y esperar. Exacto. Eso ya tener un espíritu de mansedumbre. Estar quieto y esperar. Exactamente. Exactamente, mi hermana. Lo que se necesita es firmeza, esperar en obediencia, ir a los principios bíblicos,
buscar en la palabra. No podemos negociar con lo que es pecaminoso, con algún pensamiento que te venga a la mente en contra de la voluntad de Dios. Y debemos de tener una actitud de amor y de humildad. No nos confundamos cuando hay una dirección de Dios y tú piensas que vienen a otros pensamientos, vienen otras ideas y tú piensas, ay, a lo mejor es que estoy siendo yo testarudo. No. Ten cuidado, tienes que pausar y esperar, ir a los principios bíblicos y mantenerte en oración. Porque a veces lo que te están dando consejo o lo que están hablando de otras cosas te van a sacar de la voluntad de Dios. Así que hay una línea muy fina aquí. Y vayamos a Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, del 14 al 16 vamos a leer. Primera de Pedro, capítulo 3, del 14 al 16 dice: Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Ahí está, no con altanería ni porque tú te la sabes toda, sino con mansedumbre. Primera de Pedro 3, a partir del versículo 14. Con mansedumbre, y aquí hay otra característica que debe ser la defensa, con reverencia. Así que tú puedes combatir y contra la verdad y no amedrentarte y decir, no, el plan de Dios, la voluntad de Dios es esta, pero tiene que haber una defensa con mansedumbre y con reverencia de la esperanza que hay en vosotros. Teniendo buena conciencia, claro, acuérdense que la conciencia es la que nos machuca, ¿verdad? Empieza ahí a decirte, no, tú estás mal. Para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces, ahora vamos a ver, hablamos del ejemplo de Saúl. Vamos un poquitico a detallar esto antes de ir a lo que es las características de un espíritu manso. Un ejemplo bíblico de testarudez es Saúl, como yo lo estuve diciendo, por el pecado de obstinación de no querer oír la voz de Dios. Saúl tenía problemas muy serios para seguir las órdenes de Dios. Dios le decía esto y Saúl hacía otra cosa. La gota que derramó el vaso la podemos encontrar en 1 Samuel 15, como leímos, cuando él no escuchó, no oyó. Vamos a ponerlo de esta manera. Dios se hartó, se fastidió de la desobediencia de Saúl y Dios llanamente lo desechó. Señor puede tratar contigo muchas veces, pero si tú sigues en un espíritu de testarudez, llega un momento en que Dios puede ver que tu corazón se ha endurecido, y cuando tu corazón es endurecido por la testarudez, porque no oíste la dirección del Señor, no escuchaste, Dios puede desecharte. ¿Y quién le dice a Dios que no te puede desechar? ¿Quién? Como dice Jeremías, ¿quién le dice al alfarero cómo ha de moldear el barro? ¿Quién? Sí, que Dios no desechó al rey de la nada, sino que él mismo se lo buscó. Vayamos ahora a Romanos capítulo 2, versículo 5. Vamos aquí a ver cómo Dios habla de este Romanos 2 es bien, la culpabilidad del hombre. Romanos 2, capítulo 5 dice, mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido,
Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Así que si no hay un corazón arrepentido y un corazón duro, estás directo en el juicio de Dios. En resumen, la frase enfatiza que debido a la obstinación y a la falta de arrepentimiento, una persona va acumulando ira para sí misma y será revelada en el día de juicio. El micrófono. Porque no hay arrepentimiento, exactamente. Porque si nosotros estamos obstinados y estamos encaprichados en algo y vamos a ir por ahí porque esa es la voluntad de Dios, pero llega de pronto un pensamiento a tu alma que viene del Espíritu, o Dios te confronta con una palabra que sale de alguien, de alguna predicación o leyendo tú la palabra, Dios te confronta, arrepiéntete. Ahí es la oportunidad. Cuando viene el arrepentimiento, Dios completamente borra toda esa actitud tuya de altanería, de testarudez, de obstinación, que te separa completamente de Él. Y te puedes llegar a ser desechado. Ahora vamos a ver la parte linda. Ya hablamos de la parte fea, la comparación. Pero si no hablamos de estas cosas, no podemos a veces nosotros identificarnos con alguna de ellas. Y si alguna vez caemos en algún tipo de este tipo de actitud, el Señor nos puede ayudar a salir de ella, porque para eso hay palabras, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar de los beneficios de la mansedumbre. La mansedumbre es lo opuesto a la obstinación. Dios necesita que tengamos un espíritu. ¿Para qué? ¿Por qué es que quiere que tengamos un espíritu manso? Vamos a verlo ahora. Porque teniendo un espíritu manso, somos flexibles a la dirección de Dios. Y entonces, si íbamos por un camino que a Dios no le agrada, teniendo un espíritu manso, la misma palabra de Dios, el mismo espíritu que mora en ti, te va a ir guiando y te va a ir sacando de tu error y vas a ir poniéndote en el camino correcto, el cual Dios quiere para ti. Y todo lo que quiere Dios para ti, ¿qué cosa es, hermano? Bueno. Todo lo que Dios quiere para nosotros es bueno. Dice, mientras que un espíritu manso puede abandonar su propia voluntad y obedecer a Dios de inmediato. ¿Quién posee un espíritu manso? Pues detente inmediatamente a pensar en esto. Aún en medio de la obra más próspera, si Dios así te lo ordena, esto es un ejemplo, como le sucedió a Felipe, a quien se le ordenó ir al desierto mientras predicaba en Samaria. Felipe estaba predicando en Samaria, él estaba haciendo la obra. Y Dios le dijo, no, salte de aquí, ahora te voy a trasladar allá al desierto. Y dice que lo sacó de Samaria, él estaba haciendo una obra próspera de predicación, Una obra próspera de predicación. Por ejemplo, si ahora estamos haciendo una obra próspera de predicación y estamos pensando que Dios está con nosotros y de pronto el Señor te dice, yo no te quiero aquí. Yo te quiero allá. Hay que recibirlo. Hay que recibirlo. Claro, para poder oír la voz de Dios tenemos que tener una comunión con el Espíritu. Y esperar y estar quieto. Entonces a Felipe cogió y se lo llevó y lo puso. Gracias, mi hermano. Lo llevó y lo puso de Samaria, que estaba haciendo una gran obra de predicación, se lo llevó al desierto. ¿Y qué pasó con él allí en el desierto? También cumplió la voluntad de Dios. Porque se encontró ¿con quién? ¿Con quién se encontró Felipe en el desierto? ¿Con quién? Ustedes no saben esa historia. Hay que leer la Biblia. ¿Cuál es? Con el etíope. Y le predicó el evangelio. Y lo bautizó. Lo sacó de su gran obra de predicación en Samaria, lo trasladó al desierto y lo puso delante del etíope que venía leyendo el libro de Isaías, pero dice que no entendía nada.
y lo puso a explicarle el libro de Isaías y después lo bautizó. Hechos 8:26 para si quieren leer la historia. Entonces, un espíritu humilde cambia de dirección fácilmente bajo la mano poderosa de Dios y jamás resiste a Dios para hacer su voluntad. Jamás. Para los hombres un espíritu manso no es menos importante. Un espíritu manso es como un cordero y está lleno de la realidad de la cruz. Un espíritu manso Jesús dijo ser manso y humilde de corazón, no de boca. ¿Y qué quiere decir manso y humilde de corazón? Él le dijo, ¿cómo es que dijo? Imitarme a mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué cosa es ser manso y humilde de corazón? Obedecer a Dios, exacto. Ser capaz de recibir el cambio de dirección. Ser capaz de obedecer. Ser capaz de despojarte de todo lo que tienes, de todo lo que te ha dado hasta hoy, pero obedeces con espíritu de mansedumbre y vas a ser dirigido a donde quiere ponerte, porque Dios es soberano y puede hacer con nosotros lo que quiere. Entonces, ¿quién cuando lo injuriaban no respondía con injuria? Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba todo al que juzga justamente. Esto está, vayamos a Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 23. Vamos a empezar en el 21. Vamos a empezar en el 20. Vamos a empezar en el 20. Dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Wow. Haciendo lo bueno. Y sufres. No haciendo lo malo, haciendo lo bueno y sufriendo. Y te abofetean. ¡Ja! ¿Te ha pasado eso? Que haciendo lo bueno te han abofeteado y te injurian. Eso es tener un espíritu de mansedumbre. Seguimos. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Ahí Dios te está poniendo a prueba. A veces te van a maldecir y tú no vas a responder con maldición, porque el primer instinto es maldecir para atrás. Pero si nos ajustamos al espíritu de mansedumbre, no vamos a maldecir, porque nos estamos ajustando a los principios que Dios nos ha dado y nos ha enseñado en su palabra. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Qué lindo. Él nos dio el puro ejemplo de un espíritu manso. Un espíritu manso está dispuesto a ser calumniado, está dispuesto a ser vituperiado, está dispuesto a pagar un precio, está dispuesto a oír la voz de Dios, a cambiar de dirección. A lo mejor, no sé, a lo mejor el Señor nos dice un día, hasta aquí, cojan por ahí para allá, y uno tiene que ser manso y humilde de corazón. Y no estar acomodado a lo que estamos haciendo hasta ese momento, sino recibir con espíritu de mansedumbre la orden de Dios. Pero para poder oír la orden de Dios,
tenemos que tener comunión con Dios. Entonces, un espíritu manso está dispuesto a ser calumniado, aun cuando la ley lo proteja y puede vindicarse. No es capaz de usar las armas carnales para vengarse, aunque sufra dolor y daño. No es capaz de herir a otros. ¡Wow! Hermano, esto es una manera de vivir un espíritu saludable, como quiere Dios que tengamos. Porque si nosotros somos la luz del mundo, pero no alumbramos, para nada sirve tener la luz de Cristo si la ocultamos y la metemos abajo de un almud. ¿Y qué quiso decir eso Cristo? Que no damos testimonio de que la luz de Cristo vive en nosotros. Eso es lo que quiso decir. Tú no coges tu luz en la cual tú tienes y la escondes con tus malas decisiones, con tu testarudez, con tu espíritu poco noble, sino más bien tienes que coger esa luz y ponerla en lo alto para que alumbre a los otros hombres. Así que tenemos que ser diferentes, tenemos que tener un espíritu manso y dejar ser de testarudos y cabezones, que somos muchos. Dice, no es capaz de usar las armas carnales para vengarse, aunque sufra dolor y daño, no es capaz de herir a otros. Todo aquel que posee tal espíritu se conduce rectamente y agrada a Dios en todos sus caminos. Está lleno de amor, gracia y bondad y puede conmover a los que les rodean y dar ejemplo de esa virtud tan grande de ser manso y humilde de corazón como fue o como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo para su gloria y su honra. Testimonio. Honrar a todos, dice 1 de Pedro 2:17, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al Rey. El 21 dice, pues para esto fuisteis llamados. Vamos al 20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Lo vuelvo a leer. Tú no sabes en qué momento, no abofeteado a lo mejor en tu carne, en tu cuerpo, sino abofeteado a veces hasta moralmente, era abofeteado y herido en lo más profundo de ti. Y dice, ¿qué pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Qué lindo. Dice el 3:17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El 4:1. Pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ahora dice el 8. El 7. Mas el bien de todas las cosas acerca,
Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitudes de pecados. Primera de Pedro y segunda de Pedro, léanselo. Ahí habla del sacrificio de Cristo en la cruz. Ahí habla de todo lo que hizo Él por nosotros, cómo nosotros no vamos a seguir sus pasos. Quería buscar el versículo, no sé cuál es, si alguien me lo busca. No lo tengo, pero quería leerlo. Quería leerlo. ¿Alguien me lo busca? Mateo 11, 29, y con esto termino. Llevad mi yugo entre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, para vuestras almas, hermanos. Cuando hay un espíritu de mansedumbre, hay descanso para nuestra alma. Porque Dios está en control. No tú en control. Dios en control. Dios me los bendiga en esta noche y que la paz del Señor esté en sus corazones. Y si hay algo aún en cualquier persona que pueda oír, o los que estamos aquí, que aún mortifica nuestra vida espiritual para llevar una vida agradable espiritual a Dios, que tiene muchas características como lo hemos hablado, una condición normal del espíritu, y entre ellas es un espíritu de mansedumbre, pues ahí tiene las herramientas para poder brincar al otro lado y ser de agrado para el Señor, no ser como Saúl testarudo, que hasta endureció su corazón y fue desechado por Dios. La semana que viene estaremos hablando lo que es tener un espíritu ferviente, algo importante para tener una vida normal espiritualmente. Dios me los bendiga y que la paz del Señor reine en nuestros corazones, porque el mundo está sin paz, pero mis pasos dejo y mis pasos doy, no como el mundo la da, sino como Él nos las da, que es absolutamente divina, que desciende del cielo. Amén.